Unidad de concientización en el transporte de mercancías peligrosas. Mercancías peligrosas. Todo objeto o sustancia que puede constituir un riesgo para la salud, la seguridad, los bienes o el medio ambiente. Estas son las que figuran en la lista de mercancías peligrosas, junto a las instrucciones técnicas, para el transporte y sus suplementos, o estén clasificadas de acuerdo a ellas. El anexo 18, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cuya primera edición fue adoptada por el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, el 26 de junio de 1981. Entró en aplicación para los Estados miembros a partir del 1 de enero de 1984. Este anexo 18 tiene como título Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. El documento OASI 9284, AN 905. Los principios generales aplicables a la reglamentación del transporte internacional de mercancías peligrosas por vía aérea figuran en el anexo 18 al Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, sobre transporte sin riesgos de mercancías peligrosas. Las presentes instrucciones técnicas amplían las disposiciones básicas del anexo 18 y contienen detalladas todas las instrucciones necesarias para el transporte internacional sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. Reglamentación sobre mercancías peligrosas IATA. Se publica con el fin de proporcionar a expedidores y operadores los procedimientos para transportar artículos o sustancias con propiedades peligrosas por vía aérea, con seguridad para todo el transporte aéreo comercial. Este documento es un manual fácil de usar, basado en las instrucciones técnicas para el transporte, sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y su suplemento. De referencia al documento OASI 9284, AN 905. Incorporando requisitos adicionales, que le proporcionan a los operadores un sistema coordinado para la aceptación y el transporte de mercancías peligrosas, de forma eficaz y segura. Tanto el anexo 18, como las instrucciones técnicas, son aplicables en Chile y en los demás estados contratantes del convenio, y deben ser adoptados como normas de sus respectivos países en virtud de su compromiso. Colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativas a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares. Que facilite y mejore la navegación aérea. Referencia al artículo 37 del convenio. Factores que influyen en las mercancías peligrosas durante su transporte. La presión, la temperatura, la humedad relativa, la vibración y manipulación. Responsabilidades del expedidor. Es identificar, clasificar, embalar, marcar, etiquetar y documentar las mercancías peligrosas. Responsabilidades del transportista. Es la aceptación, del almacenamiento, de la carga, de la inspección, del suministro de información, de la elaboración de informes, de la conservación de documentos y de la formación. Limitaciones. Algunas mercancías peligrosas pueden ser transportadas en avión de pasajeros, otras pueden transportarse solo en aviones de carga. Algunas son admisibles para su transporte, tanto en aviones de carga como en aviones de pasajeros. Se ha puesto un número de limitaciones para aquellas mercancías cuyo transporte por vía aérea está permitido. Mercancías peligrosas prohibidas a menos que sean exentas. Existen mercancías peligrosas que se consideran demasiado peligrosas para el transporte por vía aérea, sin embargo, estas pueden ser transportadas en cantidades con excepción. Concedida por los estados interesados, entre los que se encuentran los estados de origen, el operador, el tránsito, el sobrevuelo y destino. La normativa define las cantidades máximas, por envase y embalaje, para las mercancías descritas como exceptuadas. Mercancías peligrosas prohibidas. En ninguna circunstancia se transportarán objetos o sustancias que a la hora de transportarse puedan explotar, reaccionar peligrosamente o producir llamas. Provocar una evolución peligrosa de calor o una emisión de gases o vapores tóxicos que sean corrosivos o inflamables en condiciones normales de transporte.
Mercancías peligrosas en cantidades limitadas. Las recomendaciones de la ONU contienen disposiciones sobre cantidades limitadas de mercancías peligrosas. Las mismas reconocen que si se transportan las mercancías en cantidades limitadas, presentan un peligro menor y pueden transportarse sin riesgos en embalajes de buena calidad. De los tipos especificados en las recomendaciones, aunque no hayan sido ensayados ni marcados en consecuencia. Mercancías peligrosas ocultas. La carga declarada al amparo de una descripción general puede contener objetos peligrosos que no aparenten serlo. Dichos elementos pueden ser encontrados también en el equipaje de los pasajeros. Con el propósito de prevenir que se transporten mercancías peligrosas, no declaradas en un avión, el personal de aceptación de carga y pasajeros debe exigir a los expedidores y los pasajeros la confirmación del contenido de cualquier bulto de carga o equipaje, ante la sospecha de que pueda contener mercancías peligrosas. Etiquetas y marcas. El expedidor es responsable de todas las marcas y etiquetas necesarias para cada bulto de mercancías peligrosas. De cada sobreembalaje que contengan mercancías peligrosas, de acuerdo con la reglamentación. Cada bulto debe ser de un tamaño adecuado para fijar todas las marcas y etiquetas requeridas. Calidad. Todas las marcas deben ser duraderas, impresas, marcadas o fijadas de otro modo, sobre la superficie externa del bulto o sobre embalaje. Fácilmente visibles y legibles. Capaces de soportar la exposición a la intemperie, sin que haya una reducción sustancial de su efectividad, desplegadas en un fondo de color que contraste. Marcado con la denominación, número ONU o identificación del artículo expedido. A menos que se indique lo contrario. En cada bulto debe indicarse la denominación del artículo expedido, complementada si corresponde, con su nombre o nombres técnicos. Cuando se asigne, el correspondiente número de las Naciones Unidas, o el número ID, precedido de las letras UN. O las letras ID, según corresponda. En el caso de objetos sin embalar, las marcas deben colocarse sobre el objeto, el bastidor, dispositivo de manipulación, almacenaje o lanzamiento. Identificación del expedidor y del consignatario. Cada bulto debe llevar el nombre y la dirección de la persona que ofrece las mercancías peligrosas para el transporte aéreo y los del consignatario. Estas señas deben emplazarse en una misma superficie del bulto, cerca de la marca con la denominación del artículo expedido, si las dimensiones del bulto son apropiadas. Etiquetado. Cuando se trate de objetos o sustancias que figuran por su nombre en la lista de mercancías, se les debe fijar una etiqueta indicativa del riesgo, también se debe fijar una etiqueta de riesgo secundario, indicando el riesgo con un número de clase o división. Las etiquetas que identifiquen el peligro primario y los peligros secundarios de las mercancías peligrosas tienen que llevar la clase o número de división, tal cual requiere. Estas se dividen en 9 clases. Los bultos que contengan mercancías peligrosas deben llevar etiquetas que indique su contenido. Las etiquetas. Las hay de 2 tipos, etiqueta de peligro y de manipulación. Las etiquetas de clase de peligro deben responder a las especificaciones siguientes. Las etiquetas deben colocarse sobre un fondo de un color que ofrezca un buen contraste o estar rodeadas de un borde de trazo continuo o discontinuo. Las etiquetas deben tener la forma de un cuadrado rotado en un ángulo de 45 grados, como la forma de un rombo. Las dimensiones mínimas deben ser de 100 milímetros por 100 milímetros y el grosor mínimo de la línea interna que delimita el rombo, de 2 milímetros. En todo su perímetro, la etiqueta debe llevar una línea interna, trazada a 5 milímetros del borde, y paralela a él. En la mitad superior, la línea interna debe ser del mismo color que el símbolo, y en la mitad inferior, del mismo color que el número de la clase o división, consignado en el ángulo inferior. Documentos de transporte de mercancías peligrosas y otra documentación pertinente. Salvo en los casos en que las instrucciones técnicas indiquen lo contrario, el explotador de toda aeronave, en la cual haya que transportar mercancías peligrosas, deberá proporcionar al piloto al mando
antes de la salida de la aeronave y por escrito, la información prevista en las instrucciones técnicas sobre las mercancías peligrosas embarcadas en un vuelo, y deberá ser firmada por el piloto al mando antes que sean transportadas. Reconocimiento de mercancías peligrosas no declaradas. Un operador debe informar acerca de cualquier ocasión en que se descubran en la carga o en el correo mercancías peligrosas no declaradas o declaradas falsamente. Tales informes deben hacerse llegar a la autoridad aeronáutica y al operador nacional donde ocurriera el hecho. Un operador debe notificar, cuando descubra mercancías peligrosas no permitidas, bajo la subsección 2.3 de la Reglamentación DGR, de IATA, en la que el operador reciba notificación respecto a mercancías peligrosas detectadas en el equipaje facturado, en el equipaje de mano, o en la persona, tanto en los pasajeros como en la tripulación. Responsabilidades de la DAN 18. Establece al Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, en el punto 3.1.3. Mantener un registro actualizado de las faltas y delitos denunciados por las unidades aeroportuarias en materias de mercancías peligrosas. Responsabilidad del jefe del aeropuerto. Aplicar el procedimiento local correspondiente ante la detección de mercancías peligrosas a los pasajeros y fiscalizar su cumplimiento. Responsabilidad del explotador aéreo. Ante la detección de mercancías peligrosas en equipaje de mano y facturado, deberá contactar al propietario de ellas para adoptar el procedimiento correspondiente de revisión. Poner a disposición de la autoridad aeronáutica las mercancías peligrosas prohibidas detectadas a los pasajeros para su almacenamiento temporal y proceder según reglamentación vigente. Agencia de carga acreditada. Denunciar las faltas e infracciones ante la autoridad aeronáutica sobre las mercancías peligrosas ocultas o declaradas falsamente que hayan tomado conocimiento. Se deberá prestar especial atención a los envíos de mercancías peligrosas transportadas por mensajería courier y encomiendas express, o cuyo origen y seguridad no esté plenamente confirmado. Las medidas de seguridad de las mercancías peligrosas pueden consistir en procedimientos activos que contemplen el uso de máquinas de rayos X y otros dispositivos electrónicos, inspección física y verificación documental para identificar elementos sospechosos o falsamente declarados que puedan poner en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas. El traslado de las mercancías peligrosas al lugar de almacenamiento debe ser efectuado por parte del explotador aéreo o la empresa encargada, adoptando las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente sobre el transporte terrestre de estas mercancías. Disposiciones relativas a los pasajeros y la tripulación. La regulación permite llevar consigo a los pasajeros y la tripulación muy pocas mercancías peligrosas. Para transportar con seguridad las mercancías peligrosas por vía aérea, existe una serie de requisitos esenciales que se han de cumplir. Muchos elementos, que son considerados como mercancías peligrosas y que son necesarios por razones prácticas, pueden estar sujetos a ciertos controles. Pueden ser transportadas por los pasajeros y la tripulación, ya sea en la persona, dentro de los equipajes de mano, o como equipaje facturado, en cantidades controladas. Tabla 2.3. A disposiciones relativas a las mercancías peligrosas transportadas por los pasajeros o a tripulación. Procedimientos de emergencia. Los procedimientos de emergencia deberán estar disponibles siempre que se maneje mercancías peligrosas. La DAN 18 establece que toda persona descrita o empresa relacionada con la manipulación de carga que contenga mercancías peligrosas deberá poseer el correspondiente procedimiento de emergencia en tierra en caso de que ocurra un accidente o incidente con mercancías peligrosas. Procedimientos generales para el personal que manipula mercancías peligrosas en caso de presentar bultos dañados o derrames. Ante la posibilidad de accidentes e incidentes con mercancías peligrosas, se debe contar con el número de emergencia de las autoridades correspondientes para tomar las medidas de contención requeridas para el manejo de estas situaciones. En caso de derrame o daño de mercancías peligrosas, se recomienda lo siguiente. Notificar de inmediato al supervisor, cuando sea seguro hacerlo.
Se debe aislar el lugar donde se encuentra el bulto. Se debe evitar el contacto con las sustancias o contenido del envase. Si el contenido entra en contacto con la piel o ropa, quitarse la ropa contaminada. Lavarse con abundante agua su cuerpo. No comer o fumar. Evite tocar su cara, ojos y nariz. Buscar asistencia médica lo más pronto posible. El personal que se encuentre en el lugar del incidente debe suministrar toda la información posible. En caso de equipaje o carga contaminada. En los casos que la carga y los equipajes sean contaminados con los derrames. Estos deben ser retirados del lugar o de la aeronave. Se debe constatar si el derrame proviene de sustancias infecciosas o materiales radiactivos. Las acciones a seguir están descritas en la Reglamentación de Mercancías Peligrosas.